Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Nosotros seguimos recorriendo el camino que recién inicia hacia 2024, cuando en estas mismas fechas estaremos de gran celebración del 50 aniversario de Biblioteca Ayacucho. Es el cumpleaños 49 y estamos, como estábamos ayer, con su presidente Luis Alberto Crespo, y hoy estamos con el gerente, el coordinador de operaciones y el coordinador de estrategia, Jesús León y Pedro Cabrera, parte del gran equipo de Biblioteca Ayacucho, que es el responsable de que se mantenga viva la editorial, que tenga actividades, que tenga visibilidad, esta editorial tan importante para nuestra América y para el mundo, especialmente porque es una imagen muy positiva de Venezuela, una imagen de seriedad, una imagen de edición cuidada, y quería recibirlos con parte del artículo que Luis Alberto escribió para la página, que se llama Biblioteca Ayacucho, 50 años de eternidad. Es un título muy hermoso y él dice así, Luis Alberto: José Ramón Medina, poeta y servidor de toda causa civilizadora del humanismo, y Ángel Rama, la inteligencia y la universidad, perseguida por los sátrapas del sur, determinaron inventar un 10 de septiembre de 1974 la lectura de un libro común y múltiple que colmara los estantes de una biblioteca, que reuniera la obra del pensamiento y el imaginario latinoamericano. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito pertenecer a un proyecto así. ¿Cómo se preparan ustedes para toda esta cantidad de actividades que se nos vienen para estos 50 años de Biblioteca Ayacucho, que se celebrarán el año que viene? Tú, Pedro, bienvenido. Gracias por permitirnos estar y compartir esta ventana. Y reitero, como siempre, cada vez que te veo, mis felicitaciones por ofrecer este espacio y tener como protagonistas a los libros. Entonces, eso es un apostolado lo que estás haciendo. Sí, con realmente. gusto lo hago. Mira, nosotros nos estamos preparando en el sentido de hacer lo esencial, hacer más libros. Hay muchas cosas, muchos temas, los contenidos que son de Biblioteca Ayacucho, que nosotros tenemos pendientes, y bueno, estamos en la pista dentro de todas estas dificultades que representa por ser una institución del Estado. Hemos sido afectados, bueno, ya sabemos, por las medidas coercitivas económicas, y Biblioteca Ayacucho, o sea, reciente de eso, pero sin embargo sigue la mística y el trabajo, la esencia, sí, en ese sentido de ir creando y editando libros. Pues. Sí. Esperamos y tenemos la esperanza, y nos estamos moviendo para ver si logramos concretar un programa especial. A propósito del aniversario número 50, sí, de este editorial de dimensiones continentales. Fíjate que ayer conversábamos, cuando salía Luis Alberto, de cómo era difícil que se entendiera al inicio la intención de Biblioteca Ayacucho, ¿no? Y cómo Ángel Rama, por ejemplo, en el Nacional, un español le dijo que si estaba loco, que cómo iba a ver todo ese poco de autores, más de 400, 500 autores de aquí, de Latinoamérica, del Caribe. No, eso era imposible, que tenía que ser una biblioteca que hablara de los clásicos españoles. ¿Pero qué le pasa a este? Y un propio venezolano, lo mencionamos ayer, decía que para qué publicar el número 1 sobre Simón Bolívar, que eso era ya muy conocido, y Ángel Rama le dijo: sí, será muy conocido para ti, pero tenemos que hacerlo conocido para el mundo. Claro. Y además, entender que América, como decíamos también y como hemos discutido, América no es solamente Estados Unidos. Nosotros no podemos hablar de los americanos porque nosotros somos también americanos, y no podemos permitir que ellos se apropien de ese concepto. Y ayer, cuando salía Luis Alberto, comentaba con ustedes y ustedes decían que eso era motivo de debate, que bueno, entonces si América es América completa, norte, centro y sur, ¿por qué no incluir alguna pincelada de autores de Estados Unidos que también pertenecen a América dentro de esta gran colección, para que nos refleje como continente? Y tú decías, en eso estamos debatiendo. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, bueno,
Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre profesándonos mutua admiración, ¿no? Nosotros por tu trabajo y tú también con el trabajo que hacemos en Ayacucho. Bueno, en la fundación siempre la discusión sobre cómo se escogen los libros, quién es susceptible, siempre es complicada, ¿no? Y bueno, y no es como mucha gente pensará que se hace a dedo o que... No, eso son discusiones Sí, ¿no? argumentadas. Y siempre tuvimos consejos consultivos, tuvimos consejos editoriales que decidían esa línea editorial que es tan difícil mantener y que a veces es difícil que nos entiendan porque durante todos estos años mantenemos esas ideas. Y con eso de incluir a América entera, parte de uno de los eslóganes que siempre usábamos era escritos en América, publicados en Venezuela, leídos en el mundo. Claro, Era es fundamental bellísimo, es bellísimo. El concepto de la editorial, Sí. pues. Esa idea de inscribir la literatura del continente en un aspecto también mundial, no es solo de leerlo entre nosotros, sino también para que nos reconozcan. Claro. Y bueno, y Estados Unidos también está presente, quieran o no, a través de todos los prologuistas. O sea, cuántos estudiosos de todas esas escuelas de estudios latinoamericanos están en los prólogos, en las cronologías de la Biblioteca Ayacucho. O sea, ahí también está esa conquista al revés, Sí. ¿no? Como nosotros también logramos conquistar esas universidades norteamericanas y bueno, Claro. y ahí está Claro, y también prueba. Canadá también tiene mucho que contarnos, Estados Unidos tiene mucho que contarnos también acerca de sus pueblos originarios y Por de supuesto, autores. te comentaba ayer Sí. de una investigación o un tema que hay del tren del sur, el famoso del ferrocarril del sur, que trataba sobre esa migración al revés, del norte al sur, de los esclavos a México, que escuchaban, se enteraban de manera oral por los trabajadores que en ese momento iban al Estados Unidos. Estamos hablando de la Guerra de las Secesiones, estamos hablando de 1860, 1863, por ahí, que escuchaban que en México ya en 1828-29 habían abolido la esclavitud y ellos buscaban de alguna manera trasladarse hacia México. Eso es una investigación, por eso es lo que te dice Jesús. Eso es una investigación, eso es un libro ayacucho, es un libro interesante. Es un libro de Ayacucho. Y es la vinculación que hay de la guerra de secesiones con la abolición de la esclavitud en México. Pues ahí es un tema muy interesante. Claro, estando nosotros en vivo, no quiero desaprovechar, aunque este programa se va a repetir en una temporada especial de los mejores programas del año, de los programas para volver a ver, no quiero desperdiciar la oportunidad para mostrarles, a ver si se quiere acercar una cámara por acá, para mostrarles la actividad que Biblioteca Ayacucho tiene en la Feria del Libro de Caracas. El domingo 10 de septiembre, hoy, Borges del Fervor, Aficciones, a cargo de Jesús León, y el miércoles 13 de septiembre, en la tarde, temprano, de 2 a 2:45, Biblioteca Ayacucho, la travesía hacia el 50 aniversario. Todo el equipo va a estar allí presente. También se presenta un libro de Luis Alberto Crespo que ya hemos comentado y estamos también, Biblioteca Ayacucho se funda a un año del golpe de Chile. Ya cuando se estaba pensando en Biblioteca Ayacucho había un golpe en Chile, después se concreta Biblioteca Ayacucho, entonces viene el golpe de Uruguay, golpe de Uruguay primero, después el de Chile, después el de Argentina, pero aquí estaban refugiándose los sureños con esperanza. Yo leo este libro de diario de Ángel Rama que publica Monte Ávila Editores y revivo esa época. Unas personas que se quedan sin casa, sin ropa, sin nada y vienen a buscar trabajo aquí y entonces viene gente deplorable a decirles que se quieren robar los dólares de Venezuela. No entienden esa idea integradora que no es una idea de Ángel Rama, es una idea de Bolívar y es ofensiva en las cosas que le dicen, que le llegan a decir. Isidoro había seleccionado esos primeros días, esas primeras reuniones de Biblioteca Ayacucho y estaba Sofía Inver diciendo que cómo era posible que se vinieran esos sureños a aprovechar de Venezuela y
y él definía a Sofía Inver, la puso en su puesto, la puso en su puesto en su diario y la puso en su puesto en El Momento, y a Carlos Rangel, y defendía esta idea porque era una idea consistente, y prueba de ello es que 50 años después todavía estamos hablando de Biblioteca Ayacucho. Isidoro, en la charla que dio el viernes, que empezamos desde el viernes a celebrar, refiriendo este libro, hacía esas referencias. También Luis Alberto es muy mencionado por Ángel Rama, con muchísimo respeto, con muchísima admiración, y Isidoro hacía una apología de los libreros, que también habían aportado desde el sur toda esa experiencia para formarnos a los venezolanos. Claro. Y lo que aprendían también ellos de nosotros, era muy importante. Y entonces uno ve aquí, en esta historia de Ángel Rama, que también su hija ha recogido en un libro de cartas, que recientemente, su hija Amparo, un libro que recientemente se ha publicado en Uruguay, correspondencia de 1944 a 1983. Su hija ha publicado este libro y uno ve las miserias, las envidias, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. En vez de, hay gente que se dedica toda su vida es a denigrar de los demás en vez de aportar. Ustedes en cambio están siempre trabajando, siempre como unas hormiguitas. Y nos gustaría hablar en la próxima parte del programa, preguntarles a ustedes de la colección. ¿Qué pueden reseñar? ¿Qué les gusta? Como lectores, ¿qué les gusta? ¿Y cómo es el proceso editorial para lograr unos libros tan cuidados? No es lo mismo una editorial que publica de un día para otro que estos libros que llevan meses. Les contamos eso en la próxima parte del programa. Saben que uno de los temas de la conferencia en esta inauguración del camino hacia los 50 años de Biblioteca Ayacucho era el aporte de la diáspora sureña a todos los proyectos que todavía se mantienen en el tiempo. Y uno ve luminarias como Ángel Rama y venezolanos como José Ramón Medina, y esa cantidad de gente que vino de otros países a aportar ideas, pero es que eso era uno más inteligente que el otro, uno más brillante que el otro. Era impresionante, y por eso Biblioteca Ayacucho tiene una raíz tan potente, es un proyecto seguro y bien definido. Isidoro me recordaba, me decía, fíjate, yo llegué con una mano delante y otra atrás, igual que Ángel Rama tuvo que botar por la ventana lo que tenía en Uruguay para sobrevivir aquí en Venezuela porque no podía volver a Uruguay. Isidoro en 40 años fue presidente de la Cámara del Libro, es redactor de la ley actual del libro, del proyecto que se está discutiendo, uno de los proyectos que se está discutiendo, llegó a tener librería, distribuidora, fue parte de esa gente que vino a darle a Venezuela, no a pedirle, sino a darle a Venezuela esa esperanza que tenían en que las dictaduras iban a terminar. Este 11 de septiembre se cumplen 50 años de la dictadura, del golpe de Estado en Chile, y uno dice, esos chilenos, ¿cuánto nos dieron a Venezuela también? Eso es algo impresionante. Y aquí tengo, que no lo había conseguido, lo que le decía Ángel Rama a Sofía Inver y a Carlos Rangel, dos perros vociferantes de la Embajada Americana y Fedecámara. ¿A quién respondían ellos? A la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Se refería a él. ¿A quién respondían ellos? Y así lo demostraron a lo largo de toda su vida. Y aquí define a alguien, no lo voy a mencionar, a alguien que estaba en un cargo público entendiendo mal la burocracia, como no la entienden ustedes, porque ustedes son realmente unos trabajadores que mueven el aparato cultural. Esta persona a la que él describe, que no la voy a nombrar, decía, es el prototipo del pirata, ignorante, mediocre, astuto, codicioso, oportunista, fatuo. Eso es lo que no deben ser los funcionarios. Entonces, ustedes me decían que son 36 meses desde que empiezan a decir se va a publicar tal libro hasta que el libro esté impreso. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Sí, bueno, yo creo que el corazón de las ediciones de Biblioteca Ayacucho es el cuidado, ¿no? que demanda, ¿no? Y
ese cuidado empieza desde la selección, ¿no? Encontrar quién propone un libro. No es ni siquiera el autor o no es ni siquiera el libro en sí, sino quién propone ese libro. Bueno, y eso esa es la primera decisión que se toma y la que va a dirigir todos esos primeros esfuerzos, ¿no? Es el que va a hacer la selección, el que probablemente haga el prólogo y que se encargue de la cronología y de la bibliografía o sugiera a alguien que lo haga, ¿no? Entonces, y también la selección del texto, de cuál va a ser el texto de la vasta producción del autor, o si va a ser una antología. Sí, por ejemplo, si nosotros no publicamos libros inéditos. Entonces, como son libros ya publicados, es ver, bueno, cuál es la edición fundamental que tiene ciertas variaciones, a lo mejor tiene un capítulo de más, a lo mejor tiene un capítulo menos. Y bueno, para eso está el seleccionador, el presentador, el preparador, como lo llamamos nosotros, que es el que prepara el volumen, y además hace ese prólogo que justifica su escogencia. Yo escogí esta edición por tales y por tales causas, o yo hice esta selección, escogí este poema y este texto por esto y por esto, y además trata de dar un panorama general de ese autor o de ese tema, ¿no? Y luego se encarga la cronología y la bibliografía para poner en contexto y que ese libro no quede solo en ese libro, sino también en todas las magnitudes que puede alcanzar. Claro, claro. Entendiéndose que nosotros, o sea, en Biblioteca Ayacucho no responde a la presión o a las medidas o al juego que hay en las transnacionales editoriales. Nosotros, o sea, no es bestseller. Exacto. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay libros como el de José María Antepara, Miranda y la emancipación suramericana. Ese libro creo que la primera vez que se hizo, o sea, se dice que es un libro que realmente lo escribió Miranda, pero en ese momento estaba pidiendo financiamiento a los británicos para conseguir el dinero para hacer la independencia aquí en Sudamérica. No le convenía, o sea, utilizó la propaganda, pero no le convenía salir su nombre, entonces tenía como secretario a José María Antepara, un ecuatoriano. Y ese libro creo que se publicó por primera vez, Jesús, creo que en 1807, y se publicó en 3 idiomas, no en 3 versiones, sino que tenía contenidos en 3 idiomas, francés, inglés y castellano. 200 años después, 196 años después, la doctora Carmen Borges, que es la prologuista, y es mejor, por antonomasia, que es la homenajeada de la Feria del Libro de Caracas. Sí, y por antonomasia, por la profesora Carmen Borges, es decir, Miranda, es la profesora Carmen Borges, publicó ese libro que es el que inaugura la colección Claves Políticas de América, el número 1, ¿verdad? Y lo hace por primera vez, casi 200 años después, totalmente en español. Fíjate que ese libro, en ningún momento, han pasado 200 años, ninguna editorial transnacional importante, europea, Estados Unidos, en fin, se interesó en hacerlo. se interesó en hacerlo. Claro. Entonces, eso es lo que les mueve a Ayacucho, pues Claro. en ese sentido, porque tiene esa responsabilidad. Aportar lo que no han aportado. Sí, porque hacen libros que a lo mejor no hacen libros para el negocio. Nos vemos, por ejemplo, tenemos literatura quechua, literatura guaraní, literatura maya. Claro, pero además son una fuente importante para los investigadores. Investigadores de todo el mundo se nutren de Biblioteca Ayacucho, la respetan como una fuente confiable de documentos porque está cuidada la edición. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? No se metan en Internet porque en Internet puede haber una mala traducción, puede haber una mala transcripción, le pueden faltar páginas a los libros. Tanto las digitalizaciones como las ediciones en papel de Biblioteca Ayacucho son cuidadas, son documentos fidedignos. Y tú decías, y es verdad, que también son responsables de la promoción de la lectura y por eso quieren dirigirse también a los jóvenes que pueden encontrar en esta colección, que es una novedad de Biblioteca Ayacucho que se ha mantenido en el tiempo. En esta colección pueden encontrar novelas gráficas o textos ilustrados sobre temas que van a conseguir después, si les interesan, ampliados en Biblioteca Ayacucho. Totalmente. Esa Sí, fue claro. la Partimos como intención. estrategia que cualquier intento en el mundo editorial, llámese feria, llámese libro, llámese todo,
tiene siempre una intención, la mayor ganancia es conseguir nuevos lectores. Claro, claro. Y entonces, basado en ese principio, es que se generan estas ediciones. Pues. Mira, y a ustedes como lectores, ¿qué les fascina? ¿Qué les fascina de Biblioteca Ayacucho? Es difícil Sí. porque todo es fascinante. Sí, bueno, justamente hablaba con Pedro antes de venir y él menciona las literaturas indígenas, ¿no? Tenemos quechua, maya, México antiguo e inca. Sí. Guaraní. Maya y guaraní. Guaraní. Eso abre un filón en Biblioteca Ayacucho que creo que muchas veces se hablan de autores, se hablan de novelas, se hablan de libros fundamentales que no tienen ninguna duda de que tienen que estar en Biblioteca Ayacucho, pero a veces dejamos en segundo plano lo que son las antologías temáticas. Entonces en Biblioteca Ayacucho está, por ejemplo, una antología del anarquismo en América Latina, un tema tan interesante y tan esquivo como puede ser Sí. ese, y que se realiza. Está el utopismo socialista, en una selección donde está todas esas personas que pensaron en nuestro continente esa idea de una utopía socialista. O sea, estamos hablando del siglo XVIII y principios del XIX, donde está, por ejemplo, Flora Tristán. Que bueno, que estamos, porque aquí vale La cuña. vale la promoción. primicia, además, Ajá. la primicia que estamos trabajando en el texto de Flora Tristán, que debería salir pronto, ¿no? Qué bueno. Y bueno, están las de las literaturas indígenas, está pensamiento conservador, está pensamiento de la ilustración, Pensamiento político de la emancipación. pensamiento político de la emancipación venezolana, poesía de la independencia, teatro rioplatense. O sea, hay una cantidad de antologías que nos dan un panorama de ciertos temas que alcanzarlo por cada uno de sus autores es muy difícil. Claro. Y otro que estamos preparando y que también está, que empezamos con esa posibilidad de ir a cada uno de los países, como ha sido costumbristas cubanos. Empezamos con narraciones puertorriqueñas. Ahorita viene pensamiento independentista puertorriqueño, que también está en el horno. Entonces, bueno, esas antologías nos dan la oportunidad de visitar un montón de literaturas y un montón de temas que de otra manera sería muy difícil alcanzar. Esa es tu fascinación, pero tú tienes un libro ahí que ayer me comentaste y lo vas a comentar en la próxima parte del programa, pero yo quiero decirles también que hoy estábamos hablando con un bibliotecario de un pueblo que se llama Peñaranda de Bracamonte, que está cerquita de Salamanca. Yo creo que es más grande el nombre del pueblo. Tiene una biblioteca espectacular y tiene un bibliotecario que nos ha mandado material para acá, para la librería mediática, y es un promotor de la lectura espectacular, espectacular. Ojalá lo pudiéramos traer algún día a Venezuela. Entonces yo le mandaba las noticias de Biblioteca Ayacucho, ¿no? Y le mandaba el programa de ayer de Luis Alberto, y le mandaba todo lo que ustedes sacaron ya por ser el aniversario, y quedó emocionado, y entonces empezó a divulgarlo allá en Salamanca, y los amigos le agradecían. Algunos conocían Biblioteca Ayacucho, otros lo veían por primera vez, pero entonces, para que ustedes lo lean en X, que antes se llamaba Twitter, es JL Bracamonte. Búsquenlo porque además es genial. Él ha hecho proyectos como medicina, libros en forma como de cajitas de medicina que recomiendan libros para la dolencia. Bueno, eso es una maravilla. Las dosis de literatura. Sí, entonces otra vez hizo una sesión de cócteles que habían salido en obras literarias, entonces los prepararon, entonces todo el mundo probando los cócteles que habían salido en tal obra literaria y leían los... Es una belleza las Una cosas manera de que promoción de lectura también Una- mira, bella. Bellísimo. Nos da tiempo de que nos digas de qué trata ese libro en esta parte del programa. Que tú decías que era importante haber publicado ese libro que tú trajiste. Bueno, en Ese. mi Ahorita. vida, ahorita, en este momento. Estamos hablando de este libro que es su vida, que es el de Vamos la a mostrarlo a esta madre cámara del medio. Francisca. Todo viene a colación porque en la próxima Filben, el país invitado de honor es Colombia. Sí, Y uno de los libros más importantes, porque que consideramos nosotros dentro de la gama de autores que reúne la Biblioteca Ayacucho en su colección clásica,
tiene este libro, que este libro se trata de una monja que del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, escribió su obra, es una poeta, es una escritora, y es un suceso realmente para la época. Y es una de los libros se podría definir como una rareza, de un libro raro. O sea, son unas memorias. Unas memorias. Y bueno, y escribió en la misma época de Sor Juana, Sor Juana. pero que es prácticamente no desconocida. conocida. Sí. Francisca Josefa de la Concepción de Castillo. Sí. No es conocida como Sor Juana. No, para nada. Para nada, no. Ahorita hay como una tendencia de ir Sí. redescubriendo las Exactamente, obras de ella. sí. ¿Y ella era colombiana? Colombiana, sí, Colombiana. de Tunja. Ella nació en 1671. Y además era monja de ¿cómo se llama? de De la clausura, de clausura. Sí, y estaba, o sea, tiene una obra, y esa obra, esto es lo que decíamos hace rato no sé si estábamos en cámara, hablábamos de un libro de Ayacucho, pues, o sea, pues es un libro que se amolda a esa inspiración institucional y filosófica que tiene Y Ayacucho. fíjate, también hay libros que pueden parecer muy extraños, como es el número 10, que es Nolime Tangere, de José Rizal, Ajá, que ajá. es filipino. Sí, sí. Entonces espero que, bueno, que cuando uno lee el prólogo de Leopoldo Sea, uno entiende por qué se escoge o por qué está entre los 10 primeros. Bueno, porque Rizal escribe en español y, bueno, y los destinos de la colonia filipina es completamente paralelo a todo lo que vivimos nosotros después de la invasión Claro. y de la conquista, ¿no? Entonces, como también es una manera de que no se pierda ese texto que tiene mucha afinidad con nosotros, a pesar de no ser estrictamente en la línea editorial de Biblioteca de Ayacucho. O sea, siempre hablamos Latinoamérica y del Caribe, pero uno de los 10 primeros es un filipino. Claro, claro. Fíjate que yo le decía ayer a Luis Alberto, lo dije de pasada, quiero repetirlo otra vez, cómo sería interesante para los chamos de bachillerato que Colección Bicentenario dedicara, aunque fuera un opúsculo, con una presentación de Biblioteca Ayacucho, que se le presentara a Biblioteca Ayacucho en Colección Bicentenario, que se publica por millones y se distribuye gratuitamente y se digitaliza a los chamos de bachillerato, pero se les presentara, así como lo presentan ustedes, como una oportunidad de descubrimiento, como un viaje en el tiempo y en el espacio para descubrir la cantidad de cosas que se nos niegan por esa inmediatez del estar permanentemente conectados. Ahora nos estamos animando todos en BTV a meternos en esa red TikTok, en la que puede haber lo más tonto, pero también puede haber contenido claro, por breve, supuesto. pero que aporte. Entonces, yo le hice una cuenta María Elcira, Libros y Cine, tratando de relacionar muy brevemente, en 30 segundos, en un minuto, una película con los libros que tengan que ver con la película, sin importar que sea el libro de donde salió la película, sino los temas, ¿no? que es el origen de la librería mediática. Pero yo creo que los chamos se pueden interesar en muchísimos temas de los que están aquí si les sabemos llegar. Claro que sí. Claro. Si les sabemos llegar. Yo recuerdo, fíjate que en estos actividades y programas que tuvimos de promoción de lectura, y bueno, como Biblioteca Ayacucho, en algún momento a nosotros nos tocó pues llegar a los colegios. Nosotros utilizamos digamos, teníamos que utilizar un recurso poco ortodoxo para enamorar y generar un interés hacia la editorial, hacia los productos editoriales de la institución. Y bueno, empezamos por las portadas, pues tú sabes que todas las portadas de Biblioteca Ayacucho realmente también es un paseo por el arte latinoamericano, sí, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y había una relación siempre, entre el autor o la obra con el contenido, ¿no? Ya sea que si fueron parejas o fueron de la misma, compartieron la misma idea, en fin. Había una relación y se hizo todo un trabajo. Pero una de las cosas que a ellos les llamaba mucho la atención, era, por eso se recogía, era como enamorarlos, o sea, como decirle, miren, le decía, los libros son la vida. Todas las películas que ustedes ven generalmente parten de un libro. Sí. Parten de un libro que se convierte en lenguaje de cine y se hace su guión literario, su guión técnico, pero todo parte de un libro.
O sea, ustedes no están ajenos. Todo lo que ven, lo que están viendo, parten, y si no está el libro, hay que llevar una forma como un libro para poderlo concretar como un hecho audiovisual o un hecho auditivo. Antes de la pandemia, durante 4 años, nosotros hicimos un programa de radio que se llamaba El Guarapo Literario, y una de las secciones se llamaba Alerta Spoiler. Era justamente eso, era hacer trailers de libros. Sí, pero yo me acuerdo. Pero entonces sí. tratábamos de cambiar esa idea del libro que tú tienes, entonces bueno, acercarlo a un lenguaje. Por ejemplo, vendíamos 100 años de soledad como si fuera Stranger Things. Sí, yo Entonces, me acuerdo de hacíamos ese esos trabajo y cambios lo colocamos en TV Lectura, Sí, colocamos claro, varios en claro, TV Lectura en la claro. televisora de los Entonces, libros. bueno. Pero vamos a hacer un corte, no vamos a agotar esto, porque quiero hablar también del trabajo que ustedes hicieron en los urbanismos. Ay, fue muy importante, fue muy importante. Seguimos haciendo. Siguen haciéndolo. Sí, Edgar sí. Páez me contaba que estaba tan contento, tan orgulloso de ese trabajo. Claro. Edgar, estás de vacaciones y te perdiste venir para acá, pero te vamos a traer. Vamos a hacer un corte y venimos con la parte final de la librería mediática, hoy en vivo, para contar de todo este inicio del camino hacia los 50 años de Biblioteca Ayacucho, y en la reposición, cuando lo vean, dirán, bueno, ya han hecho tal cosa y tal cosa, faltan otras, pero queremos estar presentes varias veces en pantalla con Biblioteca Ayacucho en ese camino hacia el cincuentenario. Ya venimos con más. Bueno, hablemos de las mujeres en Biblioteca Ayacucho y las mujeres relacionadas con Biblioteca Ayacucho. José Ramón Medina, con una vida familiar tradicional, una familia, su hija también ha estado en la parte cultural. Ángel Rama, en primer matrimonio con Ida Vitale, otra gran luminaria de Uruguay que todavía vive, va a cumplir 100 años, está activa, sigue siendo premiada una y otra vez porque es realmente una poeta destacada. Estuvo casada con Ángel Rama por unos 15 años y tuvo 2 hijos con él. Y luego se casó con otro gran poeta y estuvo casada casi 50 años con él hasta que él falleció, mucho menor que ella. Luego Ángel Rama se casó con Marta Traba, muy destacada argentina, luego nacionalizada colombiana, y vivieron ese último tramo de su vida con mucha pasión y con mucha entrega el uno al otro, y vivieron momentos muy difíciles, porque en este libro de verdad lo recomiendo para que entendamos qué es realmente una dictadura y no se pongan a creer que dictadura es las cosas que nos inventan en películas tontas y en escritos sin sentido. ¿Sabes lo que es que no te quieran renovar el pasaporte de tu país, que te vayas a quedar sin identidad? Que entonces estás trabajando en un país y no te renuevan el contrato porque te envidian, que te vas a ir a otro país y te dicen que no te van a dar la visa. Es bravo. Y esas mujeres que están alrededor de estas personas tan creativas, tienen también una vida que vale la pena contar en Biblioteca Ayacucho, que valdría la pena. No sé si Ángel Rama no está en Biblioteca Ayacucho. Sí, sí. ¿Sí está? No está. Sí, no, sí está. Sí, Ángel Rama no. Marta Traba. Sí. Marta Traba Está también en está. prólogos, en... 215. No, hay un volumen, el Ajá, 217. y Ida Vitale. Ida Vitale no, pero Ida también Vitale es una falta. deuda. Pero tú dices, ustedes decían que hay deuda sobre todo con las mujeres, que hay muy pocas mujeres en Biblioteca Ayacucho, Sí, bueno, mujeres de valía. Bueno, tenemos a Enriqueta Terán por nombrar una. Tenemos a Teresa Lapar, o sea, tenemos nombres que son indudablemente clásicos, pero Uy, hay pero todas las muchísimos que nombres que faltan. nos faltan. Nos sí. faltan. Que cuando tú lo ves en contexto, cuando lo ves completo, quizás no te salta ninguna. Sí, pero si tú dices que nada más hay 10, Pero cuando lo ves al detalle, te das cuenta que eso es 11. una de las grandes deudas que tenemos. Siempre, a veces nos critican aquí en Venezuela porque no tenemos venezolanos. Yo digo, bueno, pero tenemos los fundamentales. El número 50 está dedicado a un venezolano ilustre. El primero es Doctrina y Libertador, el 50 es Andrés Bello, el 100 es Miranda, el 150 es Simón Rodríguez, el 200 es Juan Germán Rocio,
y el 250 es Luis Bertrán Prieto Figueroa. Que, O sea, por cierto, el prologuista es un estudioso colombiano, de apellido entonces, Londoño. entonces Claro. hay algo Es que programático. es muy amplio, Biblioteca Ayacucho pero, es muy amplio. pero con las mujeres tenemos esa deuda que tenemos que, bueno, que tenemos que ir subsanando, y como buenos deudores, nosotros no queremos irnos a la bancarrota intelectual, sino más bien queremos pagar nuestras deudas, ¿no? Y la única garantía que tenemos para pagar nuestras deudas de Así Biblioteca Ayacucho es seguir editando. Claro. Y es seguir editando, y todas esas omisiones que muchas veces son obvias, a veces son más esquivas, tenemos que incorporarlas y que formen parte de la colección Claro. clásica. Mira, y háblanos de la página, porque mucha gente nos ve y dirá, ¿y dónde los consigo? Mira, en librerías de todo el mundo hay libros de Biblioteca Ayacucho, sí hay, están presentes, no estará toda la colección, pero sí las hay porque nosotros cuando hemos viajado hemos visto que están presentes en librerías del mundo. Pero ustedes pueden viajar a Venezuela metiéndose en la página, que es hermosísima. ¿Qué hay en la página de Biblioteca Ayacucho? ¿Qué conseguimos ahí? Bueno, ahorita hay como una selección de los últimos títulos, hay una sección dedicada a libros que nada más están en digital, y bueno, además es una experimentación con nuevo formato, con el formato hip-hop. Sí. Y además hay una sección dedicada a México, porque eso salió de una coyuntura de una feria del libro, Sí, en 2020. cuando fue el país invitado. Esta vez, como viene Colombia, bueno, habrá un refrescamiento. Entonces, lo que los invito también es que entren en la página y que porque cada cierto tiempo nosotros cambiamos los títulos que están Sí. disponibles Y para en descargar. Claxo se mantiene. Sí, el consejo, sí, el convenio, un convenio institucional que hay con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO. Ahí hay una centena, Sí, hay 100 títulos. 100 títulos que se pueden descargar, que son 100 títulos de las primeras obras de Biblioteca Ayacucho, de las actuales. O sea, los que se pueden descargar que no vaya a causar ningún tipo Claro, de reclamos por derechos, sí, que exacto. también eso es una limitación. Sí, algún daño patrimonial Claro. a los herederos, a los autores o a los Claro. herederos. Claro, claro. Todo es que se pueden, y ahí lo pueden tener, y tengo entendido que el tránsito de personas de visita que tienen ahí Es sigue alto. siendo alto. Sí, Sigue es siendo alto, alto. Miren, y para terminar el programa, que nos quedan todavía unos minutos, ¿qué regalo le piden ustedes al país, a los lectores, a Venezuela? ¿Qué esperan ustedes que cuando se cumplan 50 años se haya logrado? Personalmente, no se pongan como funcionarios que son del equipo, sino como lectores venezolanos, ¿qué esperan ustedes que se haya logrado cuando se cumplan los 50 años de Biblioteca Ayacucho, Pedro? ¿Qué esperamos? Bueno, primero, el mejor regalo, si me lo dices desde el punto de vista personal, es aumentar el número de lectores. Obviamente, aumentar ese número de lectores a todo nivel, sobre todo empezando desde las primeras edades. Por ejemplo, yo comento mucho con ellos que me siento muy orgulloso. En este momento tengo una sobrina nieta que va a estudiar comunicación y es una lectora y yo la estoy guiando con Ay, todo lo qué que tiene, lindo. lee esto, lee aquello. Qué lindo. Y me parece que eso debería ser no la excepción, sino la regla. claro, La regla, sí, claro. lamentablemente, porque es más difícil este mundo, el joven está más bombardeado de Ay, pero muchas cuando les ideas. hacen entender de lo que se están Sí, perdiendo sí. por no entrar en los libros, Sí. de ahí no salen. Es por lo menos Ahí que no ellos sabe. vayan teniendo discernimiento, Sí. como lo aprendió a tener La formación uno. de pensamiento crítico, Exactamente. que con El esto se logra. discernimiento, Sí, bueno, que exactamente. sea una herramienta más. ¿No? Sí. No estás diciendo que dejes de ver Sí. TikTok, No, ni no, dejes de ver no. películas, Pero, sino o sea, que tengas una herramienta exactamente, pero tu posición es otra, que ya sabes, o sea, estar alerta en las cosas que esto no es el cuento de Fiallo, esto no es la vida. Sí. Es para entretenerte y punto. Claro. Ya está, y ya lo demás hay otro. Claro, hay tiempo otro para tipo. todo. Hay tiempo Eso para yo todo. creo que es Sí. creo que lo principal, y yo creo que para cualquier país, para cualquier población, comunidad, sociedad, creo que sería el regalo más preciado. ¿Y tú qué Mucho- dices? Bueno, yo creo que aquí voy a hacer eco de todo el equipo editorial de Biblioteca Ayacucho, porque lo hemos conversado otras veces y creo que eso es lo fundamental, es que sigamos imprimiendo libros de Ayacucho. No solo hacerlo, sino imprimirlos, que nosotros podamos ver
toda esa colección clásica completica uno al lado del otro, que dé esa sensación de totalidad, ¿no? Que es lo que siempre ha primado en Biblioteca Ayacucho, bueno, miles de inconvenientes o de gente que cree que un autor está en Biblioteca Ayacucho y resulta que no está. Pues uno lo da por sentado, porque Biblioteca Ayacucho siempre o cree que no está y está, como me pasó a mí. Exacto. ¿Ves? Entonces hay una cosa de totalidad ahí que creo que la única manera de mantenerla es seguir imprimiendo libros y seguir viendo esos lomos oscuros en las bibliotecas del mundo. Qué bello. Y quiero recordar nuevamente, no ceso de agradecerle a Humberto Mata que me haya explicado por qué Biblioteca Ayacucho es para todos. Me dijo, no, mija, es que lo decía tan bonito, ¿te acuerdas? Decía, no, María Elcira, ¿cómo vas a creer que eso no es para ti? Yo, no, eso es para la gente que sabe mucho. No, si eso es un libro que te recibe con amor, su prólogo, su cronología, el cuidado con el que fue editado, la obra que se eligió para la portada, ¿cómo no lo vas a recibir? Entonces así tenemos que recibir nosotros a Biblioteca Ayacucho, con mucho amor. Y bueno, ya nosotros hicimos propuestas, ojalá se haga esa comisión, ojalá se tenga el apoyo interinstitucional que se necesita, ojalá se puedan hacer muchas alianzas dentro y fuera de Venezuela para que después de esos 50 años también siga adelante el proyecto de Biblioteca Ayacucho. Como estamos en vivo, le decíamos que lo vemos en vivo y lo van a ver, en reposición mucho más adelante, pero como estamos en vivo, les cuento que vamos a hacer nosotros en la Feria del Libro de Caracas. El lunes 11 se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. La gente de Badel Hermanos Ediciones nos invitó a conversar de eso y de los 50 años de Badel el 11 de septiembre a las 3 de la tarde. El 13 de septiembre, Clodovaldo Hernández nos invitó, junto con Badel, Iguana y Trinchera, a presentar su libro, Esa larga infinita distancia, que les recomiendo. Es un libro loquísimo de Clodovaldo Hernández sobre un corredor que te vacila desde que empieza hasta que termina el libro, y ahí es cuando tú entiendes, entonces quieres empezarlo a leer otra vez. Así era la cosa, y empiezas otra vez a leerlo. Maravilloso. Luego tendremos todo el sábado 16 saliendo en vivo y grabando 3 programas en el ambiente de feria, y el domingo 17 junto con Alexander Torres presentando Claves de Clio, un libro que le publica Fundarte y que les recomiendo también porque son reflexiones pero que no quedan cerradas. Te da una bibliografía y te deja como preguntas para que tú sigas investigando sobre temas de la historia, y creo que es un libro para tu sobrina nieta. Creo que sería espectacular ese libro, de modo que, como son cosas que pasan en vivo y que pasan en estos momentos, pero también quedan en las librerías, también quedarán montadas en la página de Fundarte, y toda esa relación, esa relatoría de lo que ha sido la feria. Llegamos al final, despidan ustedes como quieran, Pedro y Jesús. Dale, yo comienzo. Bueno, nada, una despedida solamente puede ser una invitación a que sigan leyendo, sigan buscando los libros de Ayacucho, traten de descubrirlos de cierta manera, ya que están ahí esperándolos, porque ellos no vienen solos, ellos vienen con un prólogo, vienen con una cronología que los va a ubicar, y que sin duda cualquier libro que uno tome de esta editorial va a tener algo importante que decir. Es verdad. Que sigan leyendo las ediciones de Ayacucho, es el motivo. Mientras sigan habiendo lectores de Ayacucho, Ayacucho sigue vivo. Es verdad. En este sentido, eso es un ciclo. Es Pero donde nuestros fans, que en este caso son los lectores, son los que mantienen este libro, apostolado y editorial, vamos a llamarlo también. Así es. Y bueno, y septiembre es mes de cumpleaños de Galeano, Benedetti el 14 de septiembre, Isidoro el 14 de septiembre, Morocho con Benedetti, y el 21 de septiembre nuestra productora, la periodista Fátima Flores. Así que puros periodistas cumpliendo años en septiembre, y nosotros felices de acompañarlos y de invitarlos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa.
Tu es le soleil